Bien, exacto, Gastón. Como vos lo dijiste, viene de raro, algo que no ves frecuentemente, y tiene que ver con la frecuencia en que se dan estas enfermedades en la población general. Es 1 de cada 2.000 pacientes. ¿Sí? Entonces, al no ser frecuentes, pasa a ser raro porque no lo ves en el día al día. De hecho, no existe en muchas currículas de médicos, ¿no? Durante la carrera de medicina, se sabe que los médicos durante toda su carrera no van a ver tantas, pero bueno, la idea de tratar de visibilizarlo y que tenga un día de conmemoración es para justamente para alertar de que existen. Y como yo siempre les digo acá a los residentes en las clases, en las charlas que damos, porque uno es docente ante todo y este es un hospital escuela, que cuando vos no te cierras, o sea, cuando le sobran cosas de una enfermedad, uno tiene que pensar que tiene otra cosa, no conformarse con decir, bueno, mira, tiene esto y esto le sobra, no es de esta enfermedad, pero bueno, no quedarte ahí, sino investigar. Y así surgen esto de las llamadas enfermedades poco frecuentes, ¿no? De que son 8.000, más de 8.000 enfermedades descriptas que tienen, son multisistémicas, es decir, que afectan a un montón de órganos y que muchas veces los pacientes mismos deambulan entre 8 y 9 profesionales buscando, ¿no? Qué puede tener y a veces hasta que se encuentra el diagnóstico tienen una gran historia de años y de policonsultas. Bien, esa falta de frecuencia, eso que lo hace como, o que lo presenta como raro, extraño dentro del conjunto de enfermedades, si tenemos que darle un número, ¿cuál sería la estadística por lo menos en Argentina? ¿Uno cada cuántos puede llegar a presentar una enfermedad poco frecuente? 1 cada 2.000 personas. Y como verás que no es como decirte, no sé, una TBC que es una tuberculosis que es frecuente, o como el hipotiroidismo que es frecuente, o como la obesidad que es una epidemia. Tiene que ver con esto, con que no se ve muy frecuentemente, pero además yo creo que hay un subdiagnóstico, ¿no? Y es sobre lo que nosotros estamos trabajando, porque no se diagnostica lo que no se conoce. Claro. Entonces, eso es lo que pasa y es por eso que nosotros, bueno, desde hace años que venimos trabajando con todas las especialistas de acá del hospital. Lamentablemente somos una, a veces dos por especialidad pediátrica, entonces tenemos como una población muy grande, pero saber que el 70% de estas enfermedades se diagnostican en la enfermedad pediátrica y son genéticas, con lo cual son familias. Entonces, eso complica todo el panorama. Una vez que ya tenés el diagnóstico, puedes seguir el hilo familiar, pero a veces te pasa que iniciarlo es difícil y por ahí es a través del pediatra, ¿no? Sí, tal cual. Y particularmente, doctora, aquí en Jujuy, digamos, ¿no? ¿Existen estas enfermedades? ¿Tenemos personas que conviven con estas enfermedades actualmente? Seguramente. Nosotros estamos trabajando en el registro a través del programa del Ministerio de Salud que está implementado en este hospital, y la verdad que de a poco, porque si vos te pones a pensar, todos los especialistas tenemos enfermedades poco frecuentes y es difícil el registro a veces. Nosotros tenemos seguramente un montón de enfermedades, ¿no? Sacando la población general que tenemos, uno dice, bueno, si estadísticamente es 1 cada 2.000, tenemos un gran grupo y de familias. Nosotros tenemos más de 400 identificadas en el equipo y en hospital de día solamente, pero faltan un montón que están no a través del equipo, sino que son asistidas por el neurólogo, por el nefrólogo, por el oftalmólogo, porque son enfermedades poco frecuentes. Por ahí vos decís, bueno, lo que nosotros vemos más son las que son obvias, por ejemplo, un niño con enanismo, una condroplasia, ¿no? Es obvia. Porque el niño es bajito, tiene características principales que uno lo ha visto en la televisión, de ese hábito cirquense, ¿no? Que estuvo estigmatizado mucho tiempo.
Y esas son como las más fáciles de registrar, porque uno llega al diagnóstico porque es como una fisonomía particular. Ahora, las más difíciles de diagnosticar y las que seguramente tenemos un subregistro son aquellas que son mucho más complejas. Y entonces estamos trabajando ya desde hace 2 años como más formalmente, pero nosotros las vemos desde siempre, en tener un registro, porque lo importante de hacer un registro es poder pelear por una ley, por darle a ese paciente lo que necesita, por tratamientos que van saliendo, oportunidades, y lograr que tenga el seguimiento que necesita según su enfermedad, que cada una es distinta, ¿no? Como el lema que tenemos nosotros, ser raro, somos únicos, ¿no? Bueno, estas enfermedades, incluso en la misma enfermedad, los pacientes son muy distintos entre sí, hay una diversidad impresionante. Sí, y antes de ir al tema de lo que es leyes, coberturas y demás, usted usó la palabra familia hace rato, y cómo es justamente hablar sobre una enfermedad poco frecuente que la gente no tiene información, y sobre todo a padres que por ahí cuando uno le explica que hay cuestiones genéticas involucradas, piensan que son los culpables tal vez de esta situación. Exactamente, y eso hay que hacerlo en equipo, tenemos asistencia del psicólogo, una contingencia, porque bueno, surgen estas cuestiones que vos dijiste, pero a veces pasa que es al revés, o sea, vos ponete a pensar que vos tenés una persona que está sufriendo, ya sea un niño o un adulto, vos buscás por qué, cuál es la causa, y a veces nosotros no podemos decirle con nombre y apellido qué enfermedad tiene, ¿no? Y esos padres entonces por eso van deambulando, buscan distintas opiniones y buscan, y en el momento que tenemos que esa doble sensación, como una sensación de alivio, decir, ay, sé lo que tiene, y por otra parte decir, bueno, esto, ¿no? Será mi culpa, y entonces ahí es donde activamos la ayuda con de todo, el diálogo, el apoyo con el psicólogo, el explicarles, porque la gente hoy a veces tiene más acceso que uno, y sobre todo nosotros trabajamos mucho con las asociaciones de padres, que son aquellas personas que han constituido una asociación de esta enfermedad específica, y que son, la verdad, tienen un equipo fantástico, y donde coexisten con otras familias que le van abriendo paso, se van entre ellos diciendo, se van conteniendo, entonces eso está muy bueno también. Entonces toda esa es como una gran familia, no tan solo la familia sanguínea, sino también la familia que se arma en el trabajo del camino, ¿no?, que uno acompaña a los pacientes. Si vamos al tema de las coberturas respecto a la atención, tratamiento y seguimiento de estas personas, sabemos que de hecho el tema de tratamientos muchas veces son prácticamente inexistentes o muy bajas probabilidades de tener un tratamiento en algunos casos. Bueno, hoy, digamos, esa situación sigue siendo así, como uno tiene desde hace muchos años esa idea de que es difícil a veces tener un tratamiento, y luego, por más, si llegase a haber algún tratamiento muy específico para esta enfermedad, ¿se tiene cobertura hoy en Jujuy, en la República Argentina? El tema es el siguiente, hay una ley que es una ley nacional, ¿sí?, que es la 26.689, en la cual se promueve el cuidado de estas personas, el acceso, la cobertura. Claramente cada provincia tiene que adherirse, ¿no?, como hicimos en la ley de pesquisa, como pasó en la ley de FQ, de cirrosis quística, como pasó en la ley de autismo, de epilepsia, tiene que ver con eso. Entonces, eso es un proceso que a veces lleva mucho tiempo, que también depende de cómo está cada provincia. Entonces, esos dispositivos, como nosotros le decimos, a veces fallan. Y depende de eso el acceso, ¿no? O sea, a través de un sistema de cobertura por discapacidad, porque muchas son estas enfermedades, saber que son graves, son crónicas y son discapacitantes. O sea, no tan solo porque hay algunos, sí, algunas tienen como más riesgo de morirse, otros tienen riesgo de vivir con dolor todo el tiempo, de no ir al colegio, de no poder trabajar, de internarse, de tener que ir a un montón de rehabilitaciones, porque lo que nosotros... Bueno, primero que nada, doctora, en este 28 día de la EPOF, un término que para nosotros tal vez es muy común, pero no para todas las personas. Entonces, primero que nada, expliquemos qué son las enfermedades raras o poco frecuentes, que es el término que hoy se utiliza. Bien, exacto, Gastón, como vos lo dijiste, viene de raro, algo que no ven frecuentemente, y tiene que ver con la frecuencia en que se dan estas enfermedades en la población general. Es 1 de cada 2.000 pacientes, ¿sí? Entonces,
al no ser frecuentes pasa a ser raro porque no lo ves en el día al día. De hecho, no existe en muchas currículas de médicos, ¿no? Durante la carrera de medicina se sabe que los médicos durante toda su carrera no van a ver tantas, pero bueno, la idea de tratar de visibilizarlo y que tenga un día de conmemoración es justamente para alertar de que existen. Y como yo siempre les digo acá a los residentes en las clases, en las charlas que damos, porque uno es docente ante todo y este es un hospital escuela, que cuando vos no te cierras, o sea, cuando le sobran cosas de una enfermedad, uno tiene que pensar que tiene otra cosa, no conformarse con decir, bueno, mira, tiene esto y esto le sobra, no es de esta enfermedad, pero bueno, no quedarte ahí, sino investigar. Y así surgen esto de las llamadas enfermedades poco frecuentes, ¿no? Que son 8.000, más de 8.000 enfermedades descriptas que tienen, son multisistémicas, es decir, que afectan a un montón de órganos y que muchas veces los pacientes mismos deambulan entre 8 y 9 profesionales buscando, ¿no? Qué puede tener y a veces hasta que se encuentra el diagnóstico tienen una gran historia de años y de policonsultas. Bien, esa falta de frecuencia, esto que lo hace como, o que lo presenta como raro, extraño dentro del conjunto de enfermedades, si tenemos que darle un número, ¿cuál sería la estadística por lo menos en Argentina? ¿Uno cada cuántos puede llegar a presentar una enfermedad poco frecuente? 1 cada 2.000 personas. Y como verás que no es